El valle seguía marcado por decisiones que, aunque aparentaban estabilidad, habían dejado grietas invisibles. Pepa aceptó un compromiso que no nace del amor, mientras las sospechas de Bárbara y Luisa sobre Rosalía empezaban a adquirir peso real. Por encima de todos, don Hernando consolidó su influencia, dejando entrever que el destino de Victoria no sería fruto del azar, sino de una estrategia cuidadosamente diseñada. La mañana en Valle Salvaje se desplegó con una serenidad que, lejos de transmitir calma, parecía encubrir una tensión latente que recorría cada rincón del palacio. La luz entraba suavemente por las ventanas de la casa grande, iluminando estancias donde todo parecía en orden, pero donde las decisiones que estaban a punto de ejecutarse alterarían de forma definitiva el equilibrio de poder entre sus habitantes. En ese ambiente contenido, José Luis permanecía en su despacho, inmóvil frente al ventanal, con una expresión que reflejaba no solo determinación, sino la carga de un plan que ya no admitía marcha atrás. En su mente no quedaba espacio para la duda. Durante años había compartido con Victoria no solo una relación sentimental, sino una complicidad tejida a base de silencios y acciones que los unían de manera casi inseparable. Sin embargo, esa misma alianza, que en otro tiempo había sido su mayor fortaleza, se había convertido en un obstáculo dentro de la nueva estrategia que debía ejecutar. José Luis ya no contemplaba a Victoria como una aliada imprescindible, sino como una pieza que, en el nuevo tablero, debía ser desplazada para garantizar su propia supervivencia y obedecer las directrices que don Hernando había trazado con precisión. Mientras tanto, en la intimidad de su alcoba, Victoria se enfrentaba a una inquietud que no lograba disipar. La reclusión forzada en la que se encontraba, impuesta para contener el escándalo que la rodeaba, no solo afectaba su posición social, sino que erosionaba su seguridad personal. Sentada frente al espejo, analizaba su propio reflejo con una mezcla de incredulidad y desconfianza, consciente de que la situación se le escapaba de las manos. Lo que más le perturbaba no era la reacción del entorno, sino la actitud de José Luis, cuyo comportamiento comenzaba a mostrar matices que no lograba interpretar. Cuando él finalmente apareció en la estancia, Victoria reaccionó con una urgencia poco habitual en ella, buscando en su presencia una confirmación que le devolviera la estabilidad perdida. José Luis respondió con una serenidad estudiada, pronunciando palabras que, en apariencia, reafirmaban su apoyo y su compromiso con ella. Le aseguró que todo cambiaría en cuestión de horas y que pronto entendería hasta qué punto estaba dispuesto a defenderla. Sin embargo, más allá del contenido de sus palabras, lo que quedó grabado en la percepción de Victoria fue la falta de coherencia entre su discurso y su actitud. Había una distancia sutil, una frialdad apenas perceptible que transformaba aquella promesa en algo ambiguo, incapaz de disipar la inquietud que ya se había instalado en su interior. En paralelo, en los espacios comunes de la casa grande, Rosalía continuaba desarrollando su propio riesgo personal, impulsada por una necesidad que superaba cualquier advertencia. Su determinación por acercarse a María no respondía a un simple impulso emocional, sino a un vínculo profundo que la obligaba a desafiar los límites impuestos por su entorno. Cada movimiento que realizaba dentro de la casa estaba cargado de tensión, pues era plenamente consciente de que su presencia podía desencadenar consecuencias irreversibles si alguien descubría la verdad que trataba de ocultar. En uno de esos intentos por observar a la niña, Rosalía se situó en un punto estratégico desde el que podía ver a Rafael interactuar con María. La escena, aparentemente cotidiana, tenía para ella un significado mucho más profundo, pero también implicaba un peligro evidente. Un pequeño descuido, materializado en un sonido inesperado que rompió el silencio, bastó para alterar la situación. Rafael interrumpió su conversación y dirigió su atención hacia el origen del ruido, adoptando una actitud vigilante que evidenciaba su capacidad para detectar cualquier anomalía. Durante unos instantes, el riesgo de ser descubierta se volvió real, y Rosalía quedó suspendida en una tensión absoluta, consciente de que cualquier movimiento podía delatarla. Sin embargo, la situación no llegó a concretarse en una confrontación directa, permitiéndole retirarse sin haber sido identificada, aunque no sin haber aumentado considerablemente el peligro de sus acciones. Al mismo tiempo, Luisa no lograba ignorar la sensación persistente de que algo en el comportamiento de Rosalía no encajaba con la normalidad aparente. Lo que en un primer momento podía interpretarse como una simple cercanía hacia María, comenzó a adquirir una dimensión diferente a medida que se repetían ciertos gestos y miradas. A pesar de la prohibición expresa de Rafael,
quien había dejado claro que no debía especular sobre la paternidad de la niña, Luisa decidió actuar guiada por una intuición que ya no podía reprimir. Al compartir sus inquietudes con Bárbara, no buscaba únicamente apoyo emocional, sino validar una percepción que empezaba a estructurarse como una sospecha concreta. La conversación entre ambas no solo reforzó la idea de que existía algo oculto en la relación entre Rosalía y la niña, sino que también las empujó a tomar una decisión que implicaba un riesgo evidente: investigar por su cuenta a Rosalía y a Leonor. Ambas eran conscientes de que adentrarse en ese terreno podía tener consecuencias graves, pero la necesidad de comprender la verdad superaba cualquier temor inmediato. En la casa pequeña, una inquietud de naturaleza distinta comenzaba a tomar forma a partir de la observación de Atanasio. Su experiencia y su carácter analítico le permitieron detectar detalles en el supuesto remedio preparado por Benigna que no coincidían con lo esperado. El olor, la composición y los posibles efectos del bebedizo le generaron dudas que no podía ignorar. Su planteamiento no fue categórico, sino prudente, pero suficiente para desestabilizar la certeza previa de que Matilde no estaba embarazada. Esa duda introdujo una nueva línea de incertidumbre que afectaba directamente a quienes ya habían aceptado una versión de los hechos. Si el preparado no cumplía la función que se le atribuía, entonces todas las conclusiones derivadas de su uso quedaban en entredicho. La situación de Matilde, lejos de aclararse, se volvía aún más ambigua, abriendo la posibilidad de que la realidad fuera distinta a la que se había asumido. En otro plano, Pepa enfrentaba un conflicto interno que comenzaba a manifestarse con mayor claridad. Su aceptación de la propuesta de matrimonio de Francisco había sido una decisión tomada bajo circunstancias que no necesariamente reflejaban sus verdaderos sentimientos. La intervención de Luisa, al plantearle una reflexión directa sobre su futuro junto a él, obligó a Pepa a confrontar una verdad que había intentado evitar. La cuestión no giraba en torno a las cualidades de Francisco, que eran innegables, sino a la autenticidad de sus propios sentimientos hacia él. La dificultad para responder de manera inmediata a esa pregunta evidenció una falta de convicción que no podía ignorarse. Pepa comprendió que el compromiso que estaba a punto de asumir no podía sostenerse únicamente en la seguridad o en la conveniencia. La ausencia de entusiasmo en su respuesta inicial no era un detalle menor, sino un indicio de una incompatibilidad emocional que podría tener consecuencias a largo plazo. De forma paralela, Francisco comenzaba a procesar la misma situación desde su propia perspectiva. Al compartir con Amadeo sus impresiones sobre la reacción de Pepa, reconoció que había percibido una falta de alegría en su aceptación. Aunque no podía afirmar categóricamente que ella no quisiera casarse, sí intuía que algo no estaba en armonía. Esa percepción, basada más en sensaciones que en hechos concretos, era suficiente para generar una inquietud que ponía en duda la estabilidad de la relación antes incluso de formalizarse. En otro punto del valle, Enriqueta interpretaba los acontecimientos desde una óptica completamente distinta. Su conversación con don Hernando, en la que éste la felicitó por haber logrado lo que se proponía, alimentó en ella la convicción de que estaba avanzando en la dirección correcta. Aunque no comprendiera completamente el alcance de las palabras del marqués, percibía que estaba participando en un proceso que podía alterar su posición dentro del valle. Junto a Braulio, comenzó a proyectar un futuro en el que dejarían de depender de la benevolencia de otros para definir su lugar. La ambición que compartían no era impulsiva, sino estructurada sobre la idea de ocupar un espacio de poder que consideraban legítimo. Esa aspiración, reforzada por la aparente aprobación de don Hernando, consolidaba su determinación de no conformarse con la posición que habían ocupado hasta ese momento. Mientras todas estas tramas se desarrollaban de forma simultánea, José Luis ejecutaba uno de los movimientos más decisivos de su plan. Su visita inesperada a la casa pequeña, con el objetivo de hablar directamente con Dámaso, no respondía a un impulso improvisado, sino a una necesidad estratégica. La elección de ese interlocutor no era casual, ya que Dámaso representaba un vínculo con secretos del pasado que podían ser utilizados como herramientas en el presente. Este encuentro, planteado como una conversación entre iguales, marcaba el inicio de una fase en la que las decisiones dejarían de ser implícitas para convertirse en acciones concretas. José Luis, actuando bajo las directrices de don Hernando, estaba a punto de cerrar el destino de Victoria, un destino que implicaba su alejamiento definitivo de Valle Salvaje. Sin embargo, mientras ese plan avanzaba hacia su ejecución, un nuevo elemento irrumpía en el escenario, alterando la dinámica establecida.
La llegada de una calesa a las puertas del palacio no fue un acontecimiento menor, sino la introduccción de una figura cuya presencia tenía el potencial de redefinir las relaciones de poder existentes. En su interior viajaba Manuela, hija de don Hernando y hermana de Leonardo, cuya aparición no podía interpretarse como una simple visita familiar. Su llegada, sincronizada con el momento en que José Luis estaba a punto de ejecutar su plan, sugería una conexión directa con los movimientos estratégicos que se estaban desarrollando en el valle. El sonido de la calesa deteniéndose frente al palacio simbolizó la entrada de una nueva pieza en el tablero, una pieza cuya función aún no era completamente visible, pero que, sin duda, influiría en el desarrollo de los acontecimientos que estaban a punto de desencadenarse. La llegada de la calesa no fue un simple acontecimiento social, sino el punto de inflexión silencioso que comenzó a alterar el equilibrio ya frágil de Valle Salvaje. Los caballos se detuvieron con una precisión casi ceremonial frente a la entrada de la casa grande, y durante unos instantes, nadie se atrevió a moverse. Era como si todos percibieran, sin necesidad de palabras, que aquella visita no respondía a una casualidad, sino a un propósito cuidadosamente calculado. Cuando la puerta de la calesa se abrió, la figura de Manuela apareció envuelta en una calma que contrastaba con la tensión que dominaba el ambiente. Su porte, elegante pero contenido, no era el de alguien que llega a pedir permiso, sino el de quien sabe que su presencia tiene un peso propio. Sus ojos recorrieron el palacio con una atención medida, como si cada rincón le ofreciera una información que debía registrar sin mostrar emoción alguna. Los sirvientes, que habían acudido al escuchar el sonido de la llegada, intercambiaron miradas discretas. No necesitaban conocer los detalles para comprender que la hija de don Hernando no había viajado hasta allí por motivos triviales. En Valle Salvaje, cada movimiento de la familia Guzmán estaba cargado de intención, y la coincidencia temporal con los acontecimientos recientes no hacía sino reforzar esa percepción. Mientras tanto, en el interior del palacio, la noticia de la llegada comenzó a extenderse con rapidez. No como un rumor descontrolado, sino como una corriente silenciosa que atravesaba estancias, pasillos y miradas. Cada persona que recibía la información reaccionaba de forma distinta, pero todos compartían una misma sensación. Algo estaba cambiando. José Luis fue uno de los primeros en recibir el aviso. Su reacción no fue de sorpresa, sino de confirmación. Durante unos segundos permaneció inmóvil, procesando no la llegada en sí, sino lo que esa llegada implicaba dentro del plan que ya estaba en marcha. La presencia de Manuela no era un obstáculo, pero tampoco un elemento neutro. Su relación directa con don Hernando la convertía en una extensión de su voluntad, y eso significaba que cada gesto suyo debía ser interpretado con cautela. Sin apresurarse, José Luis abandonó el despacho con un control absoluto de sus movimientos. No había lugar para la improvisación. Cada paso que daba lo acercaba a un punto en el que todas las piezas comenzarían a interactuar de forma irreversible. En otra parte de la casa grande, Victoria también recibió la noticia, aunque su reacción fue radicalmente distinta. Si bien no conocía los detalles que conectaban la llegada de Manuela con los planes de su esposo, sí percibía el cambio en el ambiente, ese tipo de variación que solo quienes han vivido demasiado tiempo en medio de intrigas saben identificar. La presencia de una nueva figura, vinculada directamente a don Hernando, no podía interpretarse como algo inofensivo. La inquietud que ya había comenzado a crecer dentro de ella encontró en esa noticia un nuevo motivo para intensificarse. Victoria comprendía que, cuando don Hernando intervenía, nada quedaba al margen de su influencia. Y si su hija estaba allí, significaba que el juego había alcanzado un nivel superior, uno en el que ella misma podría dejar de ser protagonista para convertirse en objetivo. Esa percepción, aunque todavía difusa, empezó a modificar su comportamiento. Por primera vez en mucho tiempo, Victoria dejó de confiar plenamente en su posición dentro del palacio. La seguridad que siempre había proyectado comenzó a resquebrajarse desde dentro, generando una tensión que se reflejaba en cada gesto, en cada mirada que dirigía hacia los pasillos donde el movimiento de los sirvientes se intensificaba. En paralelo, Luisa y Bárbara continuaban avanzando en su propia línea de investigación, ajenas aún al impacto que la llegada de Manuela tendría sobre el resto de las tramas. Sin embargo, el cambio en el ambiente no pasó desapercibido para ellas. Lo que hasta ese momento había sido una sospecha centrada en Rosalía empezó a ampliarse, como si el valle entero estuviera revelando capas de una verdad más compleja. Luisa, en particular,
comenzó a percibir conexiones que antes no había considerado. La insistencia de Rosalía en acercarse a María, el comportamiento reservado de Leonor y ahora la aparición de una nueva figura vinculada al poder de la corte creaban un entramado difícil de ignorar. Aunque no podía articular una conclusión clara, su intuición le indicaba que aquello no eran hechos aislados, sino partes de una misma estructura oculta. Por su parte, Rosalía sintió el impacto de la llegada de Manuela de una forma más visceral. Aunque no conocía a la recién llegada en profundidad, entendía perfectamente lo que significaba la presencia de alguien con ese linaje en la casa grande. Cada nuevo personaje de ese nivel aumentaba el riesgo de que su secreto saliera a la luz. Cuantas más miradas, más posibilidades de error. Esa percepción la llevó a replantear sus movimientos. La necesidad de acercarse a María seguía siendo igual de intensa, pero ahora debía equilibrarla con una cautela aún mayor. El incidente reciente con Rafael ya había puesto en evidencia lo frágil de su situación, y un nuevo error podría resultar definitivo. Mientras tanto, en la casa pequeña, las dudas sobre el supuesto embarazo de Matilde comenzaban a adquirir una dimensión más concreta. Atanasio no abandonaba su sospecha inicial, y su insistencia en analizar los detalles del bebedizo generaba una inquietud creciente entre quienes habían aceptado la versión de Benigna sin cuestionarla. La posibilidad de que se hubiera cometido un error, o incluso de que hubiera habido una manipulación, empezaba a cobrar fuerza. Matilde, en el centro de esa incertidumbre, experimentaba una confusión que iba más allá de lo físico. La idea de un posible embarazo, negada y ahora nuevamente cuestionada, alteraba no solo su estado emocional, sino también su posición dentro del entorno en el que vivía. Cada nueva duda abría un escenario distinto, y ninguno de ellos ofrecía una respuesta tranquilizadora. En otro frente, Pepa continuaba lidiando con las consecuencias de su decisión. La conversación con Luisa había dejado una huella que no podía ignorar, obligándola a revisar cada pensamiento que había tenido sobre su relación con Francisco. Lo que antes parecía una decisión asumible comenzó a revelarse como una carga difícil de sostener. Francisco, por su parte, no lograba desprenderse de la sensación de que algo en la aceptación de Pepa no había sido genuino. Su conversación con Amadeo había sido solo el primer paso en un proceso de reflexión que ahora se intensificaba. No se trataba de desconfianza abierta, sino de una incomodidad persistente que erosionaba la ilusión inicial. En ese contexto de tensiones paralelas, Enriqueta y Braulio avanzaban con una determinación que contrastaba con las dudas de los demás. La convicción de que estaban cerca de un cambio significativo en su posición social los impulsaba a actuar con una seguridad creciente. Para ellos, la complejidad del momento no representaba un peligro, sino una oportunidad. Sin embargo, el verdadero eje de la transformación seguía siendo el plan de José Luis. Su encuentro con Dámaso, iniciado como una conversación directa, adquirió rápidamente un tono más profundo. No se trataba únicamente de intercambiar palabras, sino de establecer un entendimiento basado en información que solo ambos poseían. Dámaso, con su conocimiento del pasado de Victoria, representaba una herramienta clave en el proceso que José Luis estaba a punto de culminar. Cada frase, cada pausa dentro de esa conversación tenía un peso específico. José Luis no buscaba convencer, sino confirmar que las condiciones necesarias para ejecutar su plan estaban dadas. Y cuando esa confirmación se produjo, aunque no de forma explícita, supo que ya no había vuelta atrás. Mientras tanto, en el exterior, la presencia de Manuela comenzaba a integrarse en el funcionamiento del palacio, pero no de manera pasiva. Su forma de observar, de interactuar con los sirvientes y de recorrer los espacios dejaba claro que no había venido a adaptarse, sino a comprender y, eventualmente, a intervenir. Su vínculo con don Hernando la convertía en una figura que debía ser leída más allá de su apariencia. Cada gesto suyo podía ser interpretado como una extensión de la voluntad de su padre, y eso la situaba en una posición que generaba tanto respeto como inquietud. Así, mientras cada personaje avanzaba en su propia línea de acción, el valle se acercaba a un punto de convergencia inevitable. Las decisiones tomadas en silencio comenzaban a materializarse, las sospechas adquirían forma y las alianzas, visibles o no, empezaban a redefinirse. Y en el centro de todo, sin que aún lo supiera plenamente, Victoria se acercaba al momento en el que comprendería que aquello que había interpretado como apoyo no era más que el inicio de su caída. La tarde comenzó a deslizarse lentamente sobre Valle Salvaje,
tiñendo de tonos dorados los muros de la casa grande, pero aquella luz cálida no lograba suavizar la dureza de lo que estaba a punto de desencadenarse. Todo parecía seguir su curso habitual, los sirvientes cumpliendo con sus tareas, los pasillos atravesados por pasos discretos, las puertas que se abrían y cerraban con una rutina casi mecánica. Sin embargo, bajo esa apariencia ordenada, las decisiones tomadas en las horas previas comenzaban a converger hacia un punto sin retorno. José Luis regresó de su encuentro con Dámaso con una expresión aún más cerrada que antes, como si cada palabra intercambiada hubiera terminado de consolidar una resolución que ya no podía modificarse. No había rastro de duda en su comportamiento, solo una frialdad calculada que transformaba cada uno de sus gestos en parte de una ejecución precisa. A partir de ese momento, dejó de actuar como un hombre que contempla posibilidades para convertirse en alguien que ya ha elegido el desenlace y se limita a llevarlo a cabo. Esa transformación, aunque imperceptible para muchos, no pasó completamente desapercibida para Victoria. A medida que avanzaba la tarde, comenzó a notar detalles que antes habría ignorado. La forma en que José Luis evitaba prolongar las conversaciones, la brevedad de sus respuestas, la ausencia de ese tono protector que había mostrado horas antes en su habitación. Todo ello no encajaba con la promesa de apoyo que le había ofrecido, y esa incoherencia comenzó a instalar en ella una sospecha más definida. Victoria no era ajena a las estrategias ni a las traiciones, había construido su propia posición precisamente dominando ese tipo de dinámicas, y por eso comprendía mejor que nadie que cuando las palabras y los gestos dejan de coincidir, es porque algo se está ocultando. Esa intuición, que en otras ocasiones la había protegido, ahora se convertía en una carga, porque no disponía de pruebas, solo de sensaciones que no podía articular con claridad. Mientras tanto, la presencia de Manuela comenzaba a generar un efecto más profundo del que inicialmente se había percibido. Su integración en el entorno del palacio no se produjo de manera pasiva, sino a través de una observación constante que, aunque discreta, era meticulosa. Cada conversación que escuchaba, cada interacción entre los habitantes de la casa, parecía formar parte de un análisis silencioso que iba más allá de la simple curiosidad. Al coincidir con José Luis en uno de los pasillos principales, el intercambio entre ambos fue breve, pero cargado de significado. No hubo necesidad de explicaciones ni de preguntas directas, bastó una mirada sostenida para establecer que ambos eran conscientes de la situación y de sus implicaciones. Manuela no intervino abiertamente, pero su actitud dejaba claro que no estaba allí para mantenerse al margen. Esa presencia añadía una capa adicional de presión sobre el conjunto de acontecimientos, porque introducía la certeza de que todo lo que estaba ocurriendo estaba siendo observado desde una perspectiva más amplia, una perspectiva que respondía directamente a los intereses de don Hernando. En paralelo, Luisa y Bárbara avanzaban con mayor decisión en su investigación, impulsadas por una convicción que ya no podía considerarse simple intuición. La repetición de ciertos comportamientos por parte de Rosalía, unida a la tensión general que se percibía en la casa, reforzaba la idea de que existía una verdad oculta que conectaba distintos elementos de la situación. Luisa, en particular, comenzó a observar con mayor atención no solo a Rosalía, sino también a Leonor, buscando patrones que pudieran ofrecerle una explicación coherente. No se trataba de una investigación estructurada, sino de una acumulación de detalles que, en su conjunto, empezaban a adquirir sentido. Sin embargo, cuanto más avanzaba en esa dirección, más evidente se volvía el riesgo que estaba asumiendo. Bárbara, aunque compartía la inquietud, mantenía una actitud ligeramente más prudente, consciente de que cualquier error podía tener consecuencias difíciles de manejar. Aún así, no se retiró, porque entendía que la situación exigía claridad, incluso si esa claridad implicaba enfrentarse a una verdad incómoda. Por su parte, Rosalía percibía ese cambio en el comportamiento de quienes la rodeaban. No necesitaba escuchar conversaciones ni ser confrontada directamente para darse cuenta de que algo estaba cambiando. La forma en que algunas miradas se detenían un instante más de lo habitual, o la sensación de ser observada incluso cuando no veía a nadie, le indicaban que su margen de acción se estaba reduciendo. Esa percepción intensificó su conflicto interno. Por un lado, la necesidad de acercarse a María seguía siendo imperiosa, casi imposible de reprimir. Por otro, la conciencia del peligro la obligaba a contenerse, a limitar sus movimientos y a actuar con una cautela que empezaba a resultar asfixiante.
La tensión entre ambos impulsos generaba en ella una inestabilidad que se reflejaba en cada gesto, en cada decisión que debía tomar. En la casa pequeña, la situación de Matilde continuaba evolucionando dentro de un clima de incertidumbre creciente. Las dudas planteadas por Atanasio no se disipaban, sino que se reforzaban con cada nueva observación. La posibilidad de que el bebedizo no hubiera producido el efecto esperado obligaba a reconsiderar todo lo que se había dado por sentado. Matilde, en el centro de esa duda, comenzaba a experimentar una mezcla de confusión y temor. La idea de un posible embarazo, que había sido descartada, volvía a presentarse como una posibilidad real, pero sin ofrecer ninguna certeza. Esa ambigüedad no solo afectaba su estado emocional, sino también su relación con quienes la rodeaban, introduciendo una tensión que no podía resolverse sin una confirmación clara. Mientras tanto, Pepa se encontraba cada vez más atrapada en el dilema que había intentado evitar. La conversación con Luisa había actuado como un detonante que la obligaba a replantearse su decisión desde una perspectiva más honesta. Ya no podía refugiarse en la idea de que aceptar a Francisco era lo correcto, porque esa corrección no garantizaba la autenticidad de sus sentimientos. Esa toma de conciencia no se tradujo en una decisión inmediata, pero sí en una incomodidad persistente que comenzaba a manifestarse en su comportamiento. Cada interacción con Francisco adquiría un matiz diferente, como si la certeza inicial hubiera sido sustituida por una duda que crecía en silencio. Francisco, por su parte, continuaba procesando sus propias percepciones, cada vez más convencido de que la respuesta de Pepa no reflejaba una convicción real. Aunque no lo expresaba abiertamente, esa sensación comenzaba a influir en su forma de relacionarse con ella, introduciendo una distancia sutil que podía ampliarse con el tiempo. En contraste con esas tensiones personales, Enriqueta y Braulio mantenían una actitud firme, reforzada por la sensación de estar avanzando hacia un objetivo concreto. La convicción de que estaban cerca de un cambio significativo en su posición les permitía interpretar los acontecimientos no como amenazas, sino como oportunidades. Esa percepción los llevaba a observar con atención cada movimiento de las figuras de poder, especialmente los relacionados con José Luis y la familia de don Hernando. Aunque no disponían de toda la información, intuían que algo importante estaba a punto de ocurrir, y estaban dispuestos a posicionarse de manera que pudieran beneficiarse de ello. En ese contexto de tensiones cruzadas, José Luis dio el siguiente paso en su plan. Sin hacer anuncios ni generar ruido, comenzó a activar los mecanismos que permitirían ejecutar la decisión tomada. No se trataba de una acción visible, sino de una serie de movimientos discretos que, en conjunto, configuraban un desenlace inevitable. Victoria, cada vez más inquieta, intentó acercarse a él nuevamente, buscando una confirmación que disipara sus sospechas. Sin embargo, la respuesta que obtuvo fue aún más ambigua que la anterior. José Luis no negó su apoyo, pero tampoco lo reafirmó con la claridad que ella necesitaba. Esa indefinición actuó como una confirmación indirecta de que algo no estaba bien. A partir de ese momento, la inquietud de Victoria dejó de ser una sensación difusa para convertirse en una certeza incipiente. El control que había ejercido durante tanto tiempo estaba en peligro, y la persona en la que más había confiado podía ser quien estuviera provocando esa caída. Mientras la tarde se transformaba en noche, Valle Salvaje entraba en una fase en la que las decisiones dejaban de ser potenciales para convertirse en hechos. Cada personaje, desde su propia posición, avanzaba sin ser plenamente consciente de cómo sus acciones se entrelazaban con las de los demás. Y en el centro de esa red, el destino de Victoria comenzaba a sellarse de manera definitiva, aunque ella aún no pudiera ver con claridad la forma exacta que tomaría su caída. La noche terminó de asentarse sobre Valle Salvaje con una densidad que no era únicamente natural, sino emocional, casi opresiva. El silencio que envolvía la casa grande no tenía la calma habitual de otras noches, sino una cualidad distinta, como si cada rincón aguardara el desenlace de algo que ya había sido decidido horas antes. Las velas encendidas en los pasillos proyectaban sombras alargadas que parecían deformar los contornos de los objetos, reflejando de algún modo el estado de los acontecimientos. Nada era exactamente lo que parecía. José Luis, aislado nuevamente en su despacho, no necesitaba repasar su plan porque ya estaba completamente integrado en su forma de pensar. No había espacio para la vacilación. Lo que en otro momento habría requerido reflexión, ahora se ejecutaba como una secuencia lógica de pasos inevitables.
Su alianza con don Hernando no era simplemente una coincidencia de intereses, sino una subordinación estratégica a una visión más amplia en la que Victoria, inevitablemente, no tenía cabida. El peso de esa decisión no se manifestaba en él como culpa, sino como una aceptación fría de las reglas que él mismo había seguido durante años. En Valle Salvaje, sobrevivir significaba anticiparse, eliminar debilidades, y Victoria, pese a todo lo compartido, había dejado de ser una fortaleza para convertirse en un riesgo. Esa transformación, silenciosa pero definitiva, justificaba ante sus propios ojos cada acción que estaba llevando a cabo. Victoria, por su parte, ya no encontraba refugio ni siquiera en sus propios pensamientos. La inquietud que había comenzado como una sensación indefinida se había convertido en una certeza que no podía formular con precisión, pero que dominaba cada una de sus percepciones. La falta de coherencia en la actitud de José Luis, unida a la presencia de Manuela y a los movimientos inusuales dentro del palacio, componían un escenario en el que ella intuía que estaba siendo desplazada sin que se le permitiera reaccionar. Esa sensación de pérdida de control era, quizás, lo más difícil de aceptar. Victoria no era una mujer acostumbrada a la pasividad, y sin embargo, en ese momento, se encontraba atrapada en una situación donde cada intento de comprender solo aumentaba su desconcierto. Caminó por los pasillos con una calma aparente, observando a quienes se cruzaban en su camino, buscando en sus miradas algún indicio que confirmara lo que temía, pero encontrando únicamente una normalidad que le resultaba cada vez más sospechosa. La presencia de Manuela intensificaba esa percepción. No era su comportamiento lo que la inquietaba, sino la forma en que su llegada parecía coincidir con un cambio estructural en la dinámica del palacio. Manuela no intervenía abiertamente, no hacía preguntas incómodas ni buscaba protagonismo, pero su simple existencia en ese espacio introducía una variable que Victoria no podía controlar. Y en un entorno donde el control lo era todo, esa incertidumbre se volvía insoportable. En otra parte del palacio, Luisa avanzaba en su investigación con una determinación que comenzaba a acercarla peligrosamente a la verdad. Lo que había empezado como una sospecha difusa sobre Rosalía había evolucionado hacia una necesidad concreta de comprender. Cada gesto, cada coincidencia, cada pequeño detalle que había observado en los últimos días se organizaba ahora en su mente como piezas de un mismo enigma. Su atención ya no se limitaba a Rosalía, sino que incluía a Leonor y a cualquier elemento que pudiera ofrecer una conexión. No se trataba de una investigación metódica, sino de una acumulación de intuiciones que, al combinarse, generaban una imagen cada vez más clara. Bárbara, aunque más prudente, no se retiraba de ese proceso, consciente de que ignorar la situación podría ser más peligroso que enfrentarse a ella. Esa misma tensión era percibida por Rosalía, quien comenzaba a sentirse cercada por miradas que, aunque no explícitas, contenían una intención distinta. La sensación de estar siendo observada no provenía de un hecho concreto, sino de una suma de indicios que su propia experiencia le enseñaba a interpretar. Su margen de acción se reducía, y con él, la posibilidad de seguir acercándose a María sin exponerse. La lucha interna que enfrentaba se volvía cada vez más intensa. La necesidad de ver a su hija, de mantener ese vínculo que había sido negado durante tanto tiempo, chocaba con la urgencia de proteger el secreto que sostenía toda su presencia en el valle. Cada decisión implicaba un riesgo, y la acumulación de esos riesgos comenzaba a superar lo que podía gestionar. En la casa pequeña, la incertidumbre sobre el estado de Matilde alcanzaba un punto en el que ya no podía mantenerse en el ámbito de la especulación. Las dudas planteadas por Atanasio habían erosionado completamente la seguridad inicial, obligando a todos los implicados a reconsiderar la situación desde una perspectiva distinta. La posibilidad de un embarazo, lejos de aclararse, se convertía en un factor desestabilizador que afectaba tanto a la propia Matilde como a quienes la rodeaban. Matilde experimentaba esa situación como una pérdida de referencia. No se trataba solo de una cuestión física, sino de la imposibilidad de comprender qué estaba ocurriendo en su propio cuerpo. Esa falta de claridad generaba una ansiedad que se reflejaba en su comportamiento, en su forma de relacionarse y en la manera en que interpretaba cada comentario, cada gesto de quienes intentaban ayudarla. Mientras tanto, Pepa continuaba enfrentándose a la consecuencia emocional de su decisión. La reflexión planteada por Luisa no había sido un episodio aislado, sino el inicio de un proceso que la obligaba a revisar su propia verdad.
La idea de un futuro junto a Francisco, que antes parecía asumible, se presentaba ahora como una incógnita difícil de sostener. Su comportamiento comenzó a mostrar esa tensión interna de forma más evidente. La naturalidad con la que antes interactuaba con Francisco se veía sustituida por una cautela que no pasaba desapercibida. Cada palabra era medida, cada gesto contenido, como si intentara evitar confirmar aquello que ya intuía. Francisco, por su parte, percibía ese cambio con una claridad creciente, aunque sin encontrar la forma de abordarlo directamente. En ese contexto de tensiones personales, Enriqueta y Braulio mantenían su enfoque intacto, guiados por una ambición que no se veía afectada por las dudas que paralizaban a otros. La percepción de que estaban cerca de un cambio estructural en Valle Salvaje reforzaba su determinación, llevándolos a observar cada movimiento con la intención de posicionarse de manera favorable. Sin embargo, el verdadero centro de gravedad seguía siendo la ejecución del plan de José Luis. A medida que la noche avanzaba, los elementos necesarios para cerrar el destino de Victoria comenzaban a alinearse. No se trataba de un único acto, sino de una serie de decisiones encadenadas que, en conjunto, configuraban una salida sin retorno. José Luis no necesitaba anunciar nada, porque la naturaleza de su plan residía precisamente en su invisibilidad. Victoria, cada vez más consciente de que algo estaba ocurriendo, intentó una vez más acercarse a él, buscando una respuesta que confirmara o desmintiera sus temores. Pero lo que encontró fue una barrera más firme que en ocasiones anteriores. No hubo confrontación directa, pero tampoco hubo consuelo. Esa ausencia de respuesta fue, en sí misma, la confirmación de que había sido excluida de una decisión que la afectaba directamente. En ese momento, la inquietud se transformó en una certeza dolorosa. Ya no formaba parte del núcleo de poder que había compartido con José Luis. Había sido desplazada, no de forma abrupta, sino mediante un proceso que había ocurrido a sus espaldas y que ahora se revelaba en toda su dimensión. Mientras tanto, en el exterior del palacio, el silencio de la noche parecía intensificarse, como si el valle entero contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. La llegada de Manuela, lejos de ser un evento aislado, se integraba ahora como una pieza clave dentro de ese proceso, una presencia que garantizaba que las decisiones tomadas se ajustaran a una voluntad superior. Cada personaje, desde su propia posición, avanzaba hacia ese punto de convergencia sin poder detener el curso de los acontecimientos. Las sospechas, las decisiones, las dudas y las ambiciones se entrelazaban en una red que comenzaba a tensarse hasta el límite. Y en el centro de esa red, Victoria se encontraba cada vez más sola, enfrentándose a la comprensión de que aquello que había interpretado como una promesa de apoyo no era más que la antesala de su definitiva caída. La madrugada terminó de asentarse sobre Valle Salvaje con un silencio que ya no era natural, sino el reflejo de una transformación que había comenzado sin que muchos lograran comprender su alcance. La casa grande, imponente como siempre, parecía ahora contener dentro de sus muros una tensión acumulada que no tardaría en manifestarse en hechos concretos. Nada había estallado aún, pero todo indicaba que el equilibrio que durante tanto tiempo había sostenido las relaciones de poder estaba a punto de romperse definitivamente. José Luis, en la soledad de su despacho, no necesitaba confirmar nada más. Las piezas ya estaban en su lugar, y la decisión que había tomado no admitía revisión. Su mirada, fija y contenida, no reflejaba satisfacción ni duda, sino la frialdad de quien entiende que el poder no se conserva con lealtades, sino con sacrificios. Victoria había sido parte de su ascenso, pero ya no formaba parte de su futuro. Y en esa lógica implacable, su destino estaba sellado. La ejecución de ese destino no requería violencia visible ni enfrentamientos abiertos. Al contrario, la fuerza del plan residía en su sutileza, en la manera en que las circunstancias serían reorganizadas para que la caída de Victoria pareciera inevitable, incluso lógica. José Luis no necesitaba destruirla directamente, bastaba con apartarla, con eliminar su presencia del centro de poder y relegarla a un lugar del que no pudiera regresar. Victoria, por su parte, atravesaba los pasillos de la casa grande con una sensación que ya no podía negar. Lo que había comenzado como una inquietud difusa se había convertido en una certeza dolorosa. Estaba siendo desplazada. No sabía exactamente cómo ni por qué, pero comprendía que algo esencial había cambiado en la actitud de José Luis. Ya no era solo una cuestión de distancia emocional, sino de exclusión deliberada. Cada mirada que recibía,
Cada conversación que parecía interrumpirse a su paso, reforzaba esa percepción. No eran gestos evidentes, pero sí lo suficientemente claros para alguien que había vivido toda su vida en un entorno donde el poder se manifestaba en matices. Victoria entendía que el silencio que la rodeaba no era neutral, sino la antesala de una decisión que ya había sido tomada sin su participación. En ese contexto, la presencia de Manuela adquiría un significado aún más inquietante. No había intervenido directamente, no había cuestionado ni alterado el orden visible del palacio, pero su simple permanencia funcionaba como una garantía de que los acontecimientos respondían a una voluntad superior. Su vínculo con don Hernando la convertía en testigo y, en cierta medida, en ejecutora silenciosa de un plan que trascendía a los propios habitantes del valle. Manuela observaba, analizaba y, sin necesidad de actuar abiertamente, consolidaba una presencia que imponía respeto y cautela. No era necesario que interviniera para influir, porque su autoridad residía precisamente en lo que representaba. Y en ese sentido, su llegada confirmaba que lo que estaba ocurriendo no era una maniobra aislada de José Luis, sino parte de una estrategia más amplia. Mientras tanto, las demás tramas continuaban avanzando, acercándose cada vez más a un punto de colisión. Luisa, impulsada por una intuición que ya había superado el límite de la duda, se encontraba cada vez más cerca de una verdad que aún no podía formular completamente. La observación constante de Rosalía, junto con los detalles que había ido acumulando en los últimos días, comenzaban a encajar en una estructura coherente. No era una certeza absoluta, pero sí lo suficientemente sólida como para no ser ignorada. Bárbara, aunque más cauta, no se apartaba de ese proceso. Comprendía que aquello que estaban descubriendo podía tener implicaciones que iban mucho más allá de una simple curiosidad. La posibilidad de que Rosalía ocultara algo relacionado con María no solo alteraba la percepción de los hechos, sino que podía desencadenar consecuencias imprevisibles si salía a la luz. Rosalía, por su parte, sentía como el cerco a su alrededor se estrechaba. No había confrontaciones directas, pero sí una acumulación de indicios que le indicaban que ya no podía moverse con la misma libertad. La necesidad de ver a María seguía siendo su principal impulso, pero ahora debía enfrentarse a la realidad de que cada intento la acercaba peligrosamente a ser descubierta. Esa tensión constante comenzaba a afectar su capacidad de decisión. Cada movimiento implicaba un cálculo, cada gesto debía ser medido con precisión. Y, sin embargo, la carga emocional que llevaba hacía cada vez más difícil mantener ese control. La distancia entre lo que deseaba y lo que podía permitirse hacer se volvía cada vez más dolorosa. En la casa pequeña, la situación de Matilde permanecía envuelta en una incertidumbre que no encontraba resolución. Las dudas planteadas por Atanasio no habían sido disipadas, y la posibilidad de un error en el diagnóstico inicial generaba una inquietud que afectaba a todos los implicados. Matilde, atrapada en esa ambigüedad, no encontraba respuestas que le permitieran recuperar la estabilidad. Ese estado de incertidumbre no solo afectaba su situación personal, sino que introducía una tensión adicional en el entorno, obligando a quienes la rodeaban a reconsiderar lo que habían dado por seguro. La falta de claridad se convertía así en un elemento más dentro de un contexto ya de por sí complejo. En paralelo, Pepa continuaba enfrentando el conflicto interno que su decisión había generado. La reflexión iniciada por Luisa no había perdido fuerza, sino que se había consolidado como una verdad difícil de ignorar. La idea de un futuro junto a Francisco, que en otro momento había sido aceptable, se transformaba ahora en una carga emocional que no sabía cómo gestionar. Francisco, por su parte, percibía con mayor claridad la distancia que comenzaba a instalarse entre ellos. No era una ruptura evidente, pero sí una alteración en la dinámica que no podía ser atribuida al azar. La falta de entusiasmo en Pepa, que había detectado desde el principio, se confirmaba ahora en cada interacción, generando una inquietud que no encontraba respuesta. En medio de todas estas tensiones, Enriqueta y Braulio mantenían su enfoque intacto, guiados por una ambición que no se veía afectada por las dudas ajenas. Su percepción de que estaban cerca de un cambio estructural en Valle Salvaje les permitía interpretar los acontecimientos como oportunidades, reforzando su determinación de posicionarse de manera favorable. Sin embargo, todos estos movimientos, aunque importantes, orbitaban alrededor de un núcleo central, la caída de Victoria. A medida que la noche avanzaba hacia su final, ese desenlace comenzaba a adquirir una forma más concreta. No a través de un acto visible,
sino mediante la consolidación de un aislamiento que la dejaba sin apoyos reales. José Luis, sin confrontarla directamente, había retirado el respaldo que sostenía su posición. Manuela, con su sola presencia, validaba ese proceso. Y el entorno, adaptándose a esa nueva realidad, comenzaba a tratar a Victoria como alguien cuyo poder ya no era incuestionable. Victoria, finalmente, comprendió que lo que estaba ocurriendo no era una fase pasajera, sino el inicio de una transformación definitiva. No tenía aún todos los detalles, pero sí la certeza de que su posición en Valle Salvaje estaba siendo desmantelada desde dentro. Y lo más inquietante no era la pérdida en sí, sino la forma en que estaba ocurriendo, sin ruido, sin confrontación, sin posibilidad de defensa. El amanecer, que comenzaba a insinuarse en el horizonte, no traería alivio, sino la confirmación de que aquello que había empezado como una sospecha se convertiría en una realidad irreversible. Y mientras el valle despertaba, ignorando aún la magnitud de lo que estaba en juego, José Luis ya había completado el movimiento más importante de su estrategia: sellar el destino de Victoria lejos de Valle Salvaje.